En Canarias 2.0 visitamos de nuevo la consulta de Isabel Ramos, psicóloga habilitada sanitaria y especialista en tratamientos con nuevas tecnologías. Hoy comprobaremos cómo la realidad virtual es una herramienta terapéutica pionera y con muy buenos resultados para tratar y superar una fobia. Una fobia es un problema de ansiedad grave, supone un miedo irracional a una situación determinada, como puede ser a un insecto o a viajar en avión. En algunos casos realmente graves, una fobia puede llegar a ser incapacitante e impedirnos hacer las cosas que queremos hacer. Se puede generar una fobia bien por haber vivido una experiencia que resulta traumática, una experiencia que genera un miedo. Por ejemplo, tener un accidente de coche puede ser un factor que nos lleve a desarrollar una fobia a conducir. Pero puede darse también por aprendizaje, ¿vale? Porque algo que vemos, oímos, algo que se transmite a nivel familiar o puede ser por un simple aprendizaje sin que haya ningún motivo concreto de algo que nos haya pasado negativo. Cuando una persona sufre una fobia incapacitante, el consejo es someterse a un tratamiento para superarlo. Una de las formas para tratar a una persona con fobia es exponerla de forma gradual y controlada al origen de su fobia. Si uno tiene un miedo, lo que vamos a intentar hacer es que esa persona se exponga a ese miedo de forma gradual para poder superarlo. ¿Qué pasa? Que ese estímulo, esa situación que genera miedo de entrada, cuando vamos haciendo una exposición muy gradual de las situaciones más sencillas a las más complicadas, vamos consiguiendo que ese miedo vaya desapareciendo. Suelen venir con bastante nerviosismo porque saben que se van a tener que enfrentar a lo que les da miedo. Durante van viendo que lo van controlando, vamos trabajando también, por supuesto, técnicas de control de la ansiedad, técnicas de relajación que ayudan a las personas a manejarse mejor, y durante lo que suele pasar es que la gente se da cuenta que puede, que es capaz de enfrentarse a eso, y después normalmente si la cosa ha ido bien y el trabajo ha sido positivo, va a haber una sensación de logro, ¿no? De poder enfrentar algo que nos da miedo, y eso siempre es agradable. Para superar un miedo hay que pasar un cierto grado de incomodidad. Lo que pasa es que hay una diferencia entre un miedo intolerable o una ansiedad que no puedo manejar de ninguna manera y un cierto grado de incomodidad. Por eso graduamos las situaciones, los eventos a los que se expone la persona, para que ese malestar sea tolerable, esa persona pueda enfrentarse a eso. El paciente al que atiende hoy Isabel tiene fobia a volar en avión. El 5% de la población sufre esta fobia, pero existen datos de que hasta el 20% de las personas sufren ansiedad o miedo cuando van a viajar en avión. No hay datos de que aquí en Canarias sea más que en otras comunidades, que tengamos más fóbicos a volar aquí que en otras comunidades, pero sí es cierto que aquí dependemos muchísimo más del transporte aéreo. Aquí no tienes la posibilidad de, tengo que hacer un viaje largo, me cojo el coche y me voy en coche, ¿no? Aquí sí o sí tenemos que salir en avión en muchas ocasiones. Entonces sí que es cierto que aquí puede ser más incapacitante que en otras zonas. ¿Cómo se trata la fobia a volar en avión? Lo que vamos a hacer es graduar muy bien toda la cadena de situaciones que hacemos antes y durante de un vuelo, y lo que vamos a hacer es poco a poco ir exponiendo a la persona a esas situaciones. Por ejemplo, vamos a empezar en el momento en el que la persona está en su casa esperando que le recoja el taxi para ir al aeropuerto, que ya muchas personas esa puede ser una situación que genera ansiedad. Entonces lo que vamos a hacer es ayudar a la persona a exponerse a esa situación hasta que deje de generar ansiedad. Cuando esto ocurre, pasamos al siguiente escalón. ¿Qué es lo siguiente que más ansiedad te genera después de estar en tu casa esperando? Igual para una persona es estar en la sala esperando el embarque del vuelo. Lo vamos a llevar a esa situación, y lo mismo, lo vamos a hacer que se exponga a esa situación hasta que el miedo sea lo suficientemente manejable como para que podamos pasar. Isabel Ramos utiliza las gafas de realidad virtual para tratar este tipo de fobias. Hoy, esta nueva tecnología le permite situar a su paciente en el interior de un avión, incluso experimentar las sensaciones del despegue y el aterrizaje. Las gafas van a dar ese efecto de 3 dimensiones, ¿no? Con lo cual es bastante inmersivo y se sienten que están en el sitio, por ejemplo, dentro del avión. Este es un dispositivo que se llama biofeedback, que va a los dedos del paciente, y lo que va a hacer es medir
un parámetro que se llama conductancia eléctrica de la piel, ¿vale? Que es una medida de la ansiedad. Es decir, durante todo el proceso le vamos a ir preguntando al paciente cómo se va encontrando, de 0 a 10, qué nivel de ansiedad tiene. Y eso lo vamos a ir preguntando muchas veces, pero también vamos a tener una medida objetiva, es decir, el dispositivo nos va a dar el nivel de ansiedad real que tiene el paciente. Entonces es una forma de que también las personas vayan dándose cuenta de que la ansiedad se va reduciendo, de que no se mantienen siempre igual. Lo primero que se hace siempre al empezar la terapia es hacer como una lista de lo que se llama una jerarquía. Es decir, de tu miedo, por ejemplo, miedo a volar, que es lo que vamos a trabajar hoy, vamos a graduarlo, vamos a ver qué es lo que menos miedo da, hasta lo que más miedo da, y vamos a ir trabajando en base a esa jerarquía. Entonces, hoy hemos elegido una escena determinada y es la que vamos a trabajar en la sesión de hoy. Y lo que vamos a hacer es estar trabajando esa escena hasta que el nivel de ansiedad sea o 0 o lo suficientemente bajo como para poder pasar a la escena siguiente. Hoy teníamos seleccionada la escena del despegue del avión, ¿vale? Entonces vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es, bueno, quiero que te acostumbres un poquito a estar dentro del avión, mira a tu alrededor, ¿vale? Verás que estás sentado en un asiento de ventanilla. Yo puedo ver todo lo que tú estás viendo. Tienes una persona sentada al lado. Entonces, lo primero que me gustaría saber es de 0 a 10, ¿cuál es tu nivel de ansiedad ahora? 8,5. Va a ser un vuelo tranquilo, ¿vale? ¿Estás preparado? Listo. Bien, pues empezamos. Trata de mirar por la ventanilla mientras el avión despega. Ves que se va moviendo. Tripulación, prepárense para el despegue. Vale. Voy viendo aquí que te estás poniendo igual un poquito más nervioso. De 0 a 10, ¿cómo estaría? 9. Vale. Muy bien, respira. Usa las técnicas que hemos aprendido. En un momentito se va a estabilizar el avión. Vas un poquito mejor. De 0 a 10, ¿cómo estarías ahora? 8, 7, bajando. Bajando un poquito, muy bien. Sabes que este va a ser un vuelo tranquilo, que no va a tener turbulencias. Entonces trata de relajarte. Trata de utilizar las técnicas que hemos aprendido de relajación. Vale, ya está el vuelo estabilizado, ¿lo ves? Sí. Normalmente una fobia a volar depende de la gravedad, depende del número de escenarios que tengamos que trabajar, pero puede andar entre 6 y 12 sesiones, tirando por lo alto suele ser lo habitual, siempre cuando no hay algún otro problema que haya que trabajar, pero en general si solo estamos trabajando eso, suele ser una terapia bastante rápida, ¿no? Con unas tasas de efectividad bastante altas. Las sesiones requieren un esfuerzo por parte de los pacientes, pero los resultados son muy favorables. Las fobias se pueden tratar y superar, solo hay que acudir a especialistas capacitados. No hay necesidad de estarlo pasando mal, que los miedos se pueden superar, que los miedos se pueden enfrentar y que muchas veces si uno no lo puede hacer solo, cuando ya detecta que esto va más allá de algo que pueda manejar por sí mismo, que busquen ayuda porque se puede tratar y los resultados suelen ser bastante buenos.